hermanos. Y se pone uno nervioso cuando de momento tú piensas que tenía ahí. Tranquilo, que eso es bueno que suceda, ¿eh? De esa manera uno se da cuenta que Dios está en control y no los hombres. A mí me encanta que pasen esos fallos, porque hay veces que uno planea tanto las cosas y uno quiere que salgan de una manera y que salgan de la otra, y dejamos entonces lo que la palabra dice, que Dios está en control de todo, y pensamos que estamos nosotros en control. Una bienvenida a las personas que nos están viendo en línea, en diferentes países, a las personas nuevas que nos están visitando también, a los que no me conocen. Yo me llamo Ernesto y sirvo acá con mi esposa Nixa en la iglesia, y hoy me tocaba a mí predicar, ¿no? El papelito dice Pastor Nicona, así que Ticona, ahí está Nico. Pero hay que darle al hermano un ratito que se siente, ¿no? Entonces, hermano, ¿cómo le va la semana? Bien, ok. Oye, qué bueno que este tipo de sermón viene después que se hace la comida los días primeros, ¿eh? Porque los días primeros vienen muchas personas nuevas. Entonces, después de eso, todo el que viene es la persona que es miembro, la mayoría. Ok. Vamos a empezar. Ustedes abren su Biblia, ¿no? El que no tenga Biblia, ahí le tenemos una que se la damos al final, si la quiere gratis. La tienen en el teléfono, la tienen en papel. Al que quiera la mía se la presto. Porque sí vamos a ir de atrás hacia adelante leyendo la Biblia y siempre enfocándonos, ¿no? Ustedes han escuchado el dicho que habla de la regla 80-20. 80-20 rule, así dice la gente en inglés, ¿no? Los americanos. ¿No han escuchado de eso? Bueno, yo estuve mirando y dice que es una ley económica denominada principio de Pareto. Y tú dirás, ¿y con qué se come? Ese es el nombre del señor, se llama Vilfredo Pareto. Y ese señor inventó esa regla y se aplica a muchos eventos, y lo que consiste es que aproximadamente 80% de los efectos provienen del 20% de las causas, ¿ok? Y este principio es aplicado en los negocios, es aplicado en la ciencia, en los software, hasta en criminología está aplicado eso, en los crímenes, ¿no? Y como son cosas, también entra a la iglesia, cosas de afuera entran a la iglesia, y debería ser de la otra manera. Las cosas de la iglesia tienen que entrar afuera al mundo, y a veces un poquito duro, ¿eh? Pero en la iglesia generalmente se dice que el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo de la iglesia. Quiere decir que si hay 10 personas, 2 son los únicos que trabajan, los otros 8 están sentados ahí, dándose balance o mirando para allá, ¿eh? Y no es nada a veces agradable cuando es una iglesia bien grande o cuando es una iglesia mediana. A veces cuando estamos en el grupo tú ves a Mari sirviendo y todo lo demás comiendo, ¿eh? Y la pobre Mari infeliz ahí está, sirve. Pero está bueno. Le aconsejo que vengan los miércoles o los martes a los small group, ¿ok? Para que estudien. Pero si bien es cierto, en las congregaciones se usa el 80% de las personas, vienen y hasta cierto punto se pueden decir que son consumidores, ¿no? Que consumen, y el 20% les sirven, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona viene y no le pueden dar sus necesidades que ellos demandan, ¿qué sucede? Vienen acá y van para otra iglesia, exactamente. Y se convierten entonces en shopping around, como dice en inglés, ¿no? Empiezan a seleccionar, a buscar su iglesia, y no me gustó esta acá, no me gustó esa, o no me gustó la otra. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Entonces, sin embargo, en 1 Corintios, búsquenlo ahí, capítulo 12, versículo 14, el apóstol Pablo aclaró, hermano, que el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y el apóstol Pedro también dijo en 1 de Pedro 4:10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así fue como Dios diseñó la iglesia. No me miren a mí como que yo no sé lo que estoy diciendo. Ese es el diseño de la iglesia, y cada uno tiene un don. Aunque tú pienses que no, una vez que aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu viene, mora en ti, y tienes un don, ¿no verdad? Entonces los consumidores de la iglesia asisten para satisfacer esas necesidades, y no está mal, quieren venir, y nosotros estamos para servirle con todo amor, ¿eh? Pero el punto aquí es que la iglesia es un cuerpo,
Y para que el cuerpo funcione de una manera sana, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que funcionar todos los miembros de la iglesia. Porque imagínate tú entonces que no camina un brazo, que no trabaja la pierna, que no trabaja la otra pierna, y el cuerpo no está de una manera bien sana. Y eso sucede en la iglesia. Y teniendo esto en mente, el mensaje de hoy, el tema es el servicio en la obra de Dios. Un mensaje corto, no vamos a hacerlo muy largo, porque después Ricky me llama la atención y que por qué te pasaste y esas cosas, pero vamos a hacerlo corto, pero conciso. Entonces, cuando uno habla acerca del servicio en la obra de Dios, o por qué voy a servirle a Dios en la iglesia, viene una pregunta, ¿pero por qué lo voy a servir? Valga la redundancia. Eso no es para los pastores nada más, eso le toca al pastor, a los ancianos. A mí Dios no me ha llamado a servirle, yo nada más vengo a lo que vengo, a ponchar la tarjeta y a irme como hacen en la factoría. O también otros preguntan, ok, ¿cómo yo debo servirle a Dios? ¿O qué beneficios tengo yo de servirle a Dios? ¿Nos damos cuenta? Pero para responder a estas preguntas es mejor abrir la Biblia, ¿no? Porque si se la digo yo, dicen entonces, no, es lo que el hermano piensa. Vamos a ver qué la palabra de Dios dice, pero antes de empezar a leer, vamos a orar. Padre, Señor Santo, te damos gracias por lo grande, Señor, lo misericordioso que eres, Señor, y venimos ante ti con un corazón humilde, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que toda la gloria sea para ti, Señor. Señor, te pedimos que si hay alguna cosa en que te hayamos fallado, te pedimos perdón, Señor, y venimos a ti con un corazón contristo, a alabarte, a buscarte, Señor, y siempre oramos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a abrir la Escritura en el libro de Juan, capítulo 13. ¿Lo tienen o no? Juan capítulo 13, desde el versículo 12 al 17. Es cortico, Del versículo 12 al 17. ¿Y lo tienen? Porque yo hablo rápido, los que no me conocen, voy a tratar de hablarlo más despacio y llevar la fiesta en paz, ¿no? Dice el versículo 12, así que pues les hubo lavado los pies, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieran o hiciereis. Entonces, para ponerlo en el contexto, eso está sucediendo en el aposento alto. El Señor, ¿se acuerdan? En la última cena le lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan de esa parte? Y ahí es cuando empezamos a leer en el versículo 12. Y como lo dije anteriormente, cuando uno empieza a hablar de servicio, le viene a la mente a uno, ¿por qué el cristiano debe de servirle a Dios? Y es bueno preguntarnos, hermanos, porque a veces nosotros hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. Es bueno preguntarnos a nosotros mismos acerca de qué creemos. ¿Por qué se hace estas cosas así? ¿Por qué tengo que servir en la iglesia? Y vuelvo a lo que estamos leyendo en Juan. Desen cuenta en el versículo 12, y en esa oración que hace el Señor, le pregunta a los discípulos, y me encanta cuando Jesucristo pregunta, como que Él no supera la respuesta, le pregunta a los discípulos, ¿sabéis lo que he hecho? Como que el Señor no sabía lo que estaban haciendo los discípulos. Él sí sabía que ellos no sabían dónde estaban parados hasta cierto punto. Y Él le pregunta, ¿sabéis lo que he hecho? Y yo le pregunto, ¿sabes por qué es importante servirle a Dios? Y eso nos lleva al punto número 1. Y el punto número 1 es porque Cristo dio el ejemplo, ¿no? Pero vamos a seguir un poquito más. Mira el versículo 15 ahí de Juan lo que dice. Porque ejemplo os he dado. ¿Por qué le voy a servir a Cristo? ¿Por qué? Porque Él lo hizo, Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Vamos a servir, ¿por qué? Porque Cristo nos dio el ejemplo. No sé qué Cristo quiere, que nos quitemos los zapatos y los calcetines y todo el mundo coja un bote de agua y empezar a lavarse los pies unos a los otros. ¿Eso es lo que quiere Cristo que hagamos? Aunque eso no está mal, ¿eh? Muchas iglesias lo hacen como un acto religioso. Yo lo he hecho en esta iglesia una vez, antes mucho tiempo, con el pastor Travis. Y se aprende mucho, ¿eh? ¿Tú te imaginas que yo tenga los pies bien sucios, que no me bañé y tú me digas, no, vamos a lavarnos los pies hoy? Y me quite esos calcetines que se paran solo de las botas de trabajo. Pero eso es lo que quiere Cristo que hagamos. Hay dos cosas que yo he aprendido en este versículo. Y lo decía el Señor antes. Al Señor lavar los pies a los discípulos, la primera lección que nos enseña tiene que ver con la limpieza espiritual que nosotros necesitamos para llegar a tener parte con Él. ¿Se acuerda cuando llegó a Pablo? Pablo dijo, no, a mí no. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Si no te lavo los pies, tú no vas a ser parte. Oh sí, Señor, báñame de arriba abajo, échame agua, lo que tú quieras hacer. Entonces esa es la primera parte. Y la otra enseñanza apunta hacia el servicio y la humildad, que deberían caracterizar a los discípulos, y eso es lo que estamos mirando hoy. La humildad que tenemos que tener en el servicio. Dense en cuenta, ¿qué dice ahí? En el versículo 15, como yo os he hecho. Lo que me parece llamar la atención no tanto es el hecho de lavar los pies, sino la actitud de servicio y de la humildad con que el Señor lo hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya sabemos por qué hay que servir. ¿Qué me lo dice? Se lo olvidó ya tan rápido. Wow, no han pasado ni 5 minutos. Porque el Señor dio el ejemplo. Porque el Señor dio el ejemplo. Entonces, ese versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero yo tengo problemas como quiera sirviéndole a la gente en la iglesia, porque dicen que en la viña del Señor hay de todo. Yo te diría, ¿en serio? ¿Tiene problema con eso? Ok. Vamos a leer lo que dice la palabra. A mí me encanta leer lo que dice la palabra, porque a veces si uno dice la cosa, muchas personas se ofenden. Y así cuando uno le apunta a lo que dice la palabra, que es la manera de la enseñanza, entonces el Espíritu Santo es el que le va a traer convicción a nosotros y con quién vamos a discutir. Yo nada más vengo de mensajero hoy. Miremos lo que dice en el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. En el 14 dice, pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Tenemos que servir a Dios en la obra. Pero mira lo que dice el versículo 14. También debéis. ¿Se dan cuenta? Y si uno como cristiano no está haciendo el deber a lo que Dios nos manda hacer, ¿qué estamos en desobediencia? Estamos desobedeciendo. Hay algo que no está caminando bien. Pero vamos a ver esos versículos más profundos todavía. Mira, dice Jesús. Eso no lo dije yo. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Miremos lo que dicen los ¿cómo se llama? Los discípulos. Los discípulos le llamaban a Cristo como maestro y señor, ¿no? Eso es lo que dice ahí la Escritura. Y dice Cristo que está bien. Y yo te pregunto, ¿cómo tú lo llamas? ¿Tú llamas a Cristo maestro y señor como los discípulos? Te lo voy a dejar de tarea. El miércoles lo podemos debatir si quiere. Pero mira el próximo versículo, lo que dice Jesús, para que tú entiendas lo que te quiero decir. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ¿ves cómo Jesucristo cambia el orden? En matemática dicen que 1 más 1 es 2, o 1 más 2 es 3. Y si pones 2 más 1 es 3. Pero en la Biblia no trabaja muy bien eso, No es lo mismo ser maestro y señor que señor y maestro. ¿Te das cuenta? Dice el Señor, dice Él, pues si yo, el Señor y el Maestro, los he, ¿lo ves como Jesús cambia el orden? Y yo te pregunto a ti, ¿Cristo es el Señor en tu vida o es el Maestro de tu vida? Por eso es muy importante enfocarnos en esa partecita. Y hay veces que nosotros no tenemos nuestras prioridades en orden y por eso pasamos trabajo en la vida y se nos hace bola la cosa.
Porque en vez de tener a Cristo como nuestro Señor, y me encanta la clase, los que van al compendio a lo mejor están conmigo, y el que no quiera, el que no ha ido, puede ir. Y hacen una figurita de una sillita y ponen a Cristo ahí sentado en el corazón, en el trono de tu vida. Pero hay veces que nosotros le decimos a Cristo, bueno, échate un ladito que me voy a sentar yo. ¡Pum! Y ahí te sientas tú en el trono del corazón y Cristo no está en el trono de tu corazón. Entonces, no está Cristo como tu Señor. Mira lo que dice Romanos 10:9. ¿Ahí lo tienen? Búsquenlo. ¿No lo tienen? Romanos 10:9 dice que si confesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Qué hay que decirle a Jesús? Señor. ¿Hay que decirle profeta? ¿Hay que decirle maestro? Es Señor. La Biblia dice que Cristo es Señor de señores. Eso es lo que dice la Biblia. Y más adelante en ese versículo, sigue leyendo, ¿qué dice? Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Tú serás salvo. ¿Pero por qué? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees en tu corazón, dice la palabra que tú crees para justicia, para ser justificado. Pero ¿qué más dice la palabra adelante? Pero si lo confiesas, ¿con qué? Si lo confiesas con tu boca, entonces para salvación. Y hay mucha gente que es lo que le estoy diciendo. No tienen a Cristo sentado en el trono de su vida como su Señor y lo están mirando como un maestro, que sus enseñanzas son buenas, eso es lo que el mundo enseña, pero la palabra es diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muchas personas se abochornan de decir que yo soy cristiano. Están en el trabajo y son como Nicodemo de la secreta. Nadie sabe que él va a la iglesia. Hasta que le pasa como un hermano que una vez llevó al pastor a trabajar, siempre da el ejemplo ese. Que le estaban diciendo en el trabajo, oh, pero usted es el pastor de él. Wow, como que este va a la iglesia, no sabíamos eso, Entonces des en cuenta, con la boca se confiesa para salvación. Pues ¿qué dice la Escritura? El versículo 10, ¿no? O el 11. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y la pregunta, ¿por qué a veces nosotros como cristianos nos avergonzamos del Señor? Nos avergonzamos de ser cristianos. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es, ¿qué? Señor, ¿de quién? De todos. ¿Se dan cuenta? Es rico para ¿con quién? Para con todo lo que ¿qué? Lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? El Señor. Y letra mayúscula, Capital S, bien mayúscula, bien grande la letra. Dice que será salvo. Y volvemos a la pregunta. ¿Cristo dónde está sentado en tu corazón? ¿Como Señor o como Maestro? Y las dos cosas, dice él, está bien. ¿Tú conoces a Cristo? ¿O tú has escuchado hablar de Cristo? Y todo, como dicen en inglés, boil down to what happens when you die. Todo viene a caer que qué va a pasar cuando tú mueras. Al fin del día no te vas a llevar dinero, no te vas a llevar el negocio, no te vas a llevar nada. Los trofeos, los papeles, los diplomas. Yo he predicado en cementerios, en funerales y nunca he visto una caja de muertos con bolsillos. No te vas a poder llevar nada. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente con frente a Dios? Y te pregunte, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesús? Dice la palabra que hoy es el día, que si tú escuchas mi voz, que no endurezca tu corazón. Hoy es el día que uno tiene que aceptar al Señor si tú no lo conoces. Eso es muy importante, hermano. Hay veces que nosotros decimos, sí, Cristo, pero. Ya cuando tú le pones un pero, una coma, algo delante de Cristo, olvídate, ya estás dudando. ¿Ves? Y la palabra es clara, Ahí te lo dice bien claro. Sí, yo soy de la secreta. Dice que hay que confesarlo con la boca, que Él es el Señor. Y es muy importante que yo te diga esas cosas, porque hasta que tú no aceptes a Cristo como tu Señor, y volviendo al tema de Señor y Maestro, dice Juan 13:14, volvemos a la lectura, no se me salgan, no se me salgan. Dice el 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Los apóstoles le llamaban Maestro y Señor, ¿cómo tú lo llamas?
¿Tú conoces a Cristo personalmente o tú has escuchado hablar de Cristo y es lo que tú repites? Hermano, la iglesia, dice la palabra, le estaba leyendo ahorita, es el cuerpo de Cristo. Esto es un social club, que tú vienes y te sientes bien, aquí me dan mi necesidad y cuando tengo problemas oran por mí y todo esto. Es el cuerpo de Cristo, es por eso que servir en el cuerpo de Cristo es muy importante. Se encuentra como el Señor cambia el orden de títulos, colocando en primer lugar el hecho que Él es el Señor. Y volvemos a la pregunta, ¿Cristo es el Señor en tu vida? ¿Tú lo miras como el Señor? Porque si tú lo miras como el Señor, primero está el derecho para nosotros someternos a sus órdenes. Y solo después que tú te sometas a las órdenes de Cristo, porque ahora eres tu Señor, ahora Él puede ser tu maestro y te puede enseñar. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, la palabra dice que el Espíritu de Dios viene y mora dentro de ti. Ahora tú tienes lo que se llama discernimiento espiritual. ¿Ves? No es lo mismo tener el conocimiento, que sí, yo leo aquí, leo allá, que el discernimiento espiritual. Dice que las cosas de Dios tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. ¿Ves? No tiene que ser revelada porque tú vas a la escuela y te dan una fórmula. No. Si no hay Espíritu Santo, no hay conocimiento. ¿Y qué sucede si no hay conocimiento? Si no hay Espíritu Santo, no hay discernimiento. Si no hay Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Tú no vas a querer servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú dices, no, yo voy a hacer obras de caridad. Que se siente bien ayudar al otro. No, hermanos, cuando uno sirve en la iglesia no es que se siente bien. Uno sirve en la iglesia, ¿por qué, hermanos? Porque te lo estoy leyendo anteriormente. Cristo lo hizo. Yo quiero ser como Cristo. ¿Qué dice la palabra? Se lo leí anteriormente. Porque Él dio el ejemplo. ¿Y qué dijo más arriba? Dice que debéis, es un deber. Oh, no, yo no voy a la iglesia a servir. ¿Para qué? Yo soy para Nicolás y los demás. Tú tienes que vértela con Cristo, no conmigo. A mí no me mires. Volvemos al tema. Primero estaba en su derecho de dar órdenes y solo después podría ser considerado como maestro. Y es lógico, es lógico. Si lo aceptamos como Señor, ya aceptamos su autoridad. ¿Qué sucede? Va a decir como Derbez, ya, como Eugenio Derbez. Tú no has visto La Familia Peluche, así hace el vato, lo estaba mirando. La gente que ve, las personas mayores, los jóvenes, como que está hablando, Dice, ya lo acepté como mi Señor, para que te calles. Bueno, si lo aceptaste como el Señor, ¿qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está. No lo tome personal, esa es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sometemos todo a sus pies, ¿ok? Todo tu conocimiento, todo tu talento, todo el dinero que tú puedas tener, tú entiendes que todo viene de Él y que, como decía la canción que decía Aníbal, Él es dueño de todo, hermano. Él es dueño de todo. Por eso nos sometemos a Él. ¿Y qué pasa? Cuando tú te sometes a Cristo y tú le sirves a Cristo, ya entonces tú vienes con una manera humilde. Y eso nos lleva al punto número 2. ¿Qué dice el punto número 2 en su hojita? El principio de humildad. Arriba. Ahora venemos. Ese otro allá. ¿Qué dice? ¿Cómo nosotros le servimos a Dios en la obra? ¿Humildemente? ¿O a ti te gusta pararte acá arriba para que la gente te mire? Oye, qué bien tú cantas y qué bien tú hablas. ¿O te gusta la atención? O estamos haciendo cosas buenas, pero el motivo no es bueno. Porque a muchas personas eso es lo que pasa, hermano. En todas las esferas de la vida, las personas desean puesto de eminencia, que todo el mundo lo llame. Quieren poder muchas personas, no todos. Y tú dirás, no, yo no soy así, o yo no sé. Eso está en tu corazón. Eso es entre tú y Dios. Acuérdese que yo nada más estoy leyendo, No lo tome personal, eso es solamente negocio del Padre. Hay veces que las personas quieren tratar y traer sus propias tareas, quieren que los pongan arriba, no se quieren someter. Y desgraciadamente, eso sucede en la iglesia también, hermanos. Hermanos que buscan cargos de ciertos prestigios. No, yo no voy a hacer eso. Yo me gradué de tal seminario, yo lo he visto. Tal vez ustedes no, pero cuando tú te reúnes con 5, 6 o 10 gente, o 20 gente, o 100 pastores,
Se presume mucho que yo soy graduado de tal colegio o que yo hago esto. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. No le digo que no. Pero ¿qué dice la palabra? De cierto os digo. Fíjate que como te lo repite, de cierto os digo. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El Señor no quería que los discípulos deberían sentirse demasiado importantes para realizar tareas humildes. Hermano, aquí hay que botar la basura, botar la basura. Si hay que recoger eso, a recogerlo. Porque uno predica aquí no quiere decir que uno es más grande que el otro. Y eso es lo que quería el Señor. Él no quería que los hermanos se sintieran muy importantes al hacer tareas humildes o sentirse superiores a los demás. Que eso es bien. Oiga, eso pasa en la iglesia. Fíjate, dice, si el Señor les había servido a ellos, ¿cuál era el deber de los discípulos? Servir a los otros. El Señor lo había dejado bien claro. La verdadera grandeza nunca puede ser un impedimento. Dice que tienes que venir bien humilde ante los pies de Dios y Él te va a exaltar en su debido momento. Aquí no es que, ¿sabes qué? Yo me he echado 40 versículos bíblicos, yo he pasado 40 cursos. Sí se respeta el orden de la iglesia, ancianos, pastores, sí se respeta esas cosas, hermano. Pero cuando nosotros empezamos a llegar con todo ese conocimiento, pensando que somos mejores de otros, tenemos problemas. El hecho de que usted tenga mucho conocimiento bíblico y muchos diplomas, automáticamente no llegas al liderazgo y el servicio de la obra. Tenemos que ser humildes en el servicio para ser efectivo, hermano. Tenemos que ser humildes. Santiago 4:6, ¿qué dice? Pero el mayor, Él da mayor gracia, ese es Santiago 4:6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Mateo, y ahí viene lo que decía, Mateo 27:28, es el que está en su papelito. ¿Qué dice? Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para qué, para ser servido. Vamos a parar ahí. Él dejó el cielo, la gloria con el Señor, para servir, para morir por nosotros en la cruz, para llevar el pecado que tú y yo no podemos pagar. Entonces, Él no vino, ¿qué dice aquí? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se dan cuenta? Él dio el ejemplo. ¿Y qué más hizo Él? Y para dar su vida en rescate por muchos. Porque no todos, yo creo que van a entrar. Dice, no todo el que me llame Señor, Señor. Y volvemos con la palabrita Señor. Entrará al reino de los cielos. Dice, en ese día muchos vendrán a mí. Y Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Tú te imaginas echar fuera un demonio o sanar a una persona? Que una persona en el nombre de Cristo te sane y tú lo sanes. ¿Tú te imaginas eso? Y dice que en ese momento dice, apartaos de mí que no os conozco, hacedores de mal. Eso le dice la palabra. Tenemos que servir al Señor, ¿cómo? De una manera humilde, hermanos. De una manera bien humilde. Dice la palabra arriba que tenemos que ser, ¿qué? Ser el siervo, el que quiera ser el primero. ¿Y sabían qué estaba pasando en el aposento alto? Que estaban discutiendo los apóstoles quién iba a ser que iba a estar sentado a la diestra, ¿se acuerdan? Y ellos andaban con Cristo 24/7, Por 3 años andaban para arriba y para abajo. Dime tú nosotros que no queremos ni leer ni la Biblia. Ay, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, el punto 1 es, si queremos, ¿por qué le vamos a servir a Dios en la obra? Por el ejemplo del Señor, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo le vamos a servir a Dios? Humilde, con humildad. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a estar claros, hermanos, que servirle a los hermanos no es tan fácil tampoco, Hay hermanos que son bien especiales, ¿o no? ¿O no somos? El Señor nos hizo a todos con diferentes dones, dice la palabra, ¿no? Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser humildes, mira, apuntamos. Tenemos que ser humildes, Entonces, hasta ahora hemos visto por qué debemos servir en la obra del Señor, y nos enfocamos en las palabras de Jesús.
Y vamos al tercer punto. ¿De dónde voy a sacar yo tanta fuerza para servir? Es otra cosa. Y eso nos lleva al punto 3. Y sin desmayar, dice el punto 3. Le dije que era corto el mensaje, ¿no, verdad? Y sin desmayar. Porque hay personas que siempre sirven y no se cansan. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque les gusta. Porque ¿qué es lo que hacen? Andan buscando de Cristo. Pero miren el versículo de Juan, el 20, 17, ¿qué dice? Si sabéis estas cosas, ¿qué le dice el Señor? Juan 20, 17. Bienaventurados seréis si las hicieres. Servir con humildad a nuestro prójimo nunca resulta una tarea fácil, pero una vez que empezamos a trabajar con Cristo, el Señor nos da esa sabiduría, nos da esa paciencia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Mansedumbre. Es una buena. Cuando tú te pones bien manso y el hermano gritándote en la cara y tú mansito. Como una yegua, un potro de eso allá de rancho. Control propio. Humildad. Y hay unos cuantos. Pero gracias a Dios, Él nos capacita para poder llevar a cabo la tarea que Él nos está encomendando. Y hermanos, solo cuando somos conscientes de lo que hemos sido hechos, objeto a la gracia y la misericordia de Dios. Una vez que tú entiendes que, oiga, usted no sirve, usted Dios lo sacó del fango, igual que a mí, igual que a todos nosotros. Que tú llegas a la realidad, que tú dices, no, yo trato de hacer el bien y ¿qué va? No doy pie con bola, no puedo. Y tú entiendes eso, tú entiendes esa realidad. Entonces cuando nosotros venimos humildes y te das cuenta, como decía Pablo, ¿y qué me va a salvar a mí de esta carne? ¿Y qué dijo el Señor? Bástate con mi gracia. Porque cuando tú eres débil es cuando yo soy fuerte, dijo Pablo, entonces me voy a gozar en mis debilidades. Esa es la idea. Cuando tú llegas a entender al nivel que tú dices, no, yo no puedo hacerlo solo. Sin Cristo no puedo, sin el Espíritu Santo no puedo. Señor, ayúdame. Entonces cuando el Señor te usa. En muchas ocasiones hay mucho conocimiento, pero poca aplicación bíblica. Y es cuando no hay madurez y el crecimiento espiritual para. Hay mucha fe, pero no hay obra. ¿Ustedes se imaginan cuando uno come y no hace ejercicio, qué sucede? Se pone, no voy a decirlo para no ofender a nadie. Es igual que en la fe, hermano. Es igual que en la fe. Mire lo que dice, la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué aprovecha eso, hermano? Dice ahí Santiago. ¿Podrá la fe salvarte? Sí, la palabra dice que si tú crees, vas a ser salvo. ¿Se acuerda que le decían el Señor a los apóstoles? ¿Y cómo vamos a saber, hermano, quién es cristiano? Le decían al Señor. ¿Cómo yo voy a saber de verdad quién es de nosotros? Por los frutos los conoceréis. ¿Verdad o mentira? Y te la pongo fácil. ¿Qué tiempo tienes caminando con el Señor? No importa. No importa. ¿Cómo están los frutos? No hay frutos. Y sigue el tiempo y no hay frutos. Y no hay frutos. ¿De verdad tú eres salvo? ¿De verdad? Y dice ahí en Santiago, el 4 creo es, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hay veces que el hermano tú lo ves que tiene problemas y te están hablando, y ya tú estás pensando cómo quitártelo de arriba, porque tú no tienes tiempo para eso, No, voy a orar por ti. No, hermano, vamos a orar ahora. ¿Cuál es el problema? Mira, yo no tengo el dinero para resolver tu problema, pero vamos a orar en caliente. Hay veces que dejamos las cosas pasar. No te preocupes, hermano, yo voy a orar por usted, yo voy a ayunar por usted. Eso es mentira, brother. Vamos ahí, en caliente. Vamos a orar, hermano, venga, vamos a pararnos aquí. Vamos a orar. Y ahí mismo invocar al Señor y pedirle al Señor que solucione ese problema. Y ya el Señor entonces abrirá la puerta. Dice aquí en Santiago, así también la fe, si no tiene obra,
es muerta en sí misma. ¿De qué nos vale decir que tenemos tanta iglesia y tanto esto y lo otro si no hay obra, hermano? Porque cuando una vez que tú aceptas a Cristo, tiene que haber el fruto. Si uno acepta a Cristo, eventualmente el Espíritu Santo está en ti, eventualmente vas a querer servirle a Dios, eventualmente te vas a involucrar en la iglesia, así tú no sepas lo que se está pasando. Hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cargar silla, venga, yo le ayudo. Pero si tú dices que lo que está diciendo Santiago, que tú tienes fe, que sí, yo acepté a Cristo, sí, yo estoy salvo, pero no hay obra, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Eres o no eres? Es por eso que dice ahí en Juan 20:17, desen cuenta que dice el Señor, retornando de nuevo a Juan 20:17, que si sabes estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Y qué? ¿Qué dice la palabra? Búscanlo. Juan 20:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, dice la palabra, si las hacéis. No es suficiente saberlo aquí y aquí, hay que jalar, dice allá en el rancho. Hay que trabajar en la obra del Señor. Porque si tú sabes, te está diciendo arriba que esa fe está muerta. Y te lo dice ahí en Juan 20:17, si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis. ¿Cuándo? ¿Todo con saberlo solamente? Dice que no, que vas a ser bienaventurado cuando uno la hiciera, hermano. ¿Ves? Si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, oye, coge la Biblia, ponte a buscar. Si hay actividades para el reino, porque todo lo que se hace, hermano, es para la gloria de Dios, ¿ok? Todo lo que se hace en la iglesia es para la gloria de Dios. Eso no es para la gloria de nadie, ni de hombre, ni decir que, uy, qué bien que el hermano, mira. Sí, el pastor hay que pagar su salario, esa es la palabra que el obrero tiene su salario. Usted se piensa que ser pastor es fácil. Avísenme que lo vamos a llevar como los padres llevan a su hijo un día de trabajo, así Nicolás te va a invitar un día para que tú veas cómo dejarle. Yo lo he hecho y créeme, no es nada fácil, Que te llaman a las 3 de la mañana, tú durmiendo calentito y que te digan, oye, fulanito está en el hospital, que venga y ore por mí, que no sé qué. Uy. Hermano, tiene que estar el Espíritu Santo trabajando 24/7 para que uno diga humildemente, sí, hermano, déjeme levantarme, déjame acomodar esto aquí, déjame hacer unos planes y yo voy a pasar al hospital a verlo. Entonces, ¿qué dice Cristo en Juan 20:17? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciere. Y volvemos, la bendición viene cuando nosotros hacemos las cosas. Es una combinación de teoría y práctica. Y lo lindo es que el Señor no solamente te lo dijo en teoría, sino que lo practicó también. Y ese es el ejemplo que tenemos que tener nosotros. Es muy fácil desanimarse en la obra del Señor, hermano. Es muy fácil cuando uno viene a la obra del Señor, uno se pone y estudia, y cuando tú vas al estudio bíblico llegan 2 personas. Y le dice, hermano, ¿quién ora? Nadie quiere orar. Usted está sentado ahí, bueno, voy a orar. Voy a tirar el sombrerito. Yo digo que llevo un sombrero y voy a echar un papelito y lo voy a mover así arriba, todo el mundo ora. Y que todos los papelitos digan orar. Es fácil desanimarse, hermano. Es fácil cuando uno ora no es fácil cuando uno ora por una persona por tanto tiempo que acepte a Cristo y la persona ya al revés, más renuente ante Cristo. No es fácil. No es fácil servirle al Señor, pero el Señor está con nosotros, dice el Señor bien claro, Él venció al mundo. Él venció al mundo. Hermano, dice cuando lleguemos al cielo vamos a tirar la corona ante el Señor. Eso dice la palabra. Y aquí te doy el último versículo, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes. Y en el libro de Efesios que vimos ahora mismo, el capítulo 6, creo que dice Nicolás, usted que sabe en la Biblia, dice que estemos firmes, buscando del Señor, aprendiendo del Señor 24/7. Porque los tiempos, dice la palabra en Efesios, no son buenos. ¿Ustedes creen que allá afuera los tiempos son buenos? Tú no ves YouTube, yo creo, tú no ves noticias. Tú nada más vas de la casa para la factoría para la casa y el fin de semana para la tienda a gastar el cheque. Pues ese es tu estilo de vida. Dice aquí en 1 Corintios, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Tú sabes qué constante? Ahí, todo el tiempo, constantes. ¿Y qué más dice? Creciendo en la obra del Señor, siempre, hermano. Aquí nadie para de aprender y de crecer, Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano.
no es en vano. A veces uno predica aquí, a veces uno va a hacer una campaña evangelística y nadie se arrepiente, nadie pasa al frente. Yo no me pongo triste ya estoy vacunado contra eso. Ya yo sembré la semilla. Ya vendrá otro y la regará. Y al fin del día, la gloria se la va a llevar el Señor. Yo hago lo que el Señor me mandó. Y cuando el Señor regrese, que me diga, siervo, que bueno y fiel. Eso es lo que me va a decir. Si sigo haciendo lo que tengo que hacer, no por el mérito mío, sino por la sangre de Cristo Jesús. Es que yo pienso entrar al cielo. Me acuerdo una vez conocí a un viejito que era dueño de un apartamento que yo rentaba. Y yo no tenía dinero para darle el cheque de la renta. Al principio, cuando estaba soltero, yo quería rentar el apartamento y tenía nada más el mes en fondo, en la mano. Y el Señor viene y me pregunta a mí, tenía un signo de interrogación, es un ministerio, Y el Señor me dice intencionalmente, ¿sabe lo que quiere decir este signo de interrogación? Le digo, yo no sé. Me dice, te voy a hacer una pregunta, si estás parado, mueres, si estás parado en el gate de heaven, ¿cómo se llama? En la entrada al cielo, y Dios te pregunta a ti, ¿por qué te voy a dejar entrar? ¿Qué tú le vas a decir? Bueno, en ese tiempo ya yo conocí al Señor. Le digo, bueno, yo lo que le voy a decir es que yo quiero entrar porque yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. El tipo me miró y me dijo, ok, muy bien. Eso es lo que quiere decir ese signo. Entonces le digo, bueno, pero van acá, yo no tengo todo el dinero de la renta. El hombre me dio la espalda y me dijo, cuando tenga el dinero, mi hijo trabaja en la oficina de abajo, dásela. Sacó de la mano del bolsillo la llave y me la dio. Yo le dije, oye, pero el dinero y la renta, el contrato. Me dijo, si tú me mientes a mí, tú le mientes a Cristo. Más nunca vi al señor Jensen. Yo renté un apartamento que estaba cruzando la calle en Palatine, de Harbor's Bible Chapel. Y ahí fue donde empecé mi ministerio. Ahí fue donde empecé a servir. Ahí fue donde tuvimos el primer grupo de hombres en un estudio, encaramados en un techo. Y toda la gloria a Dios, Y yo le cuento esto, hermano, porque el Señor de ahí dio tantas vueltas en mi vida. En esa misma iglesia entonces me envolví en un ministerio de la pista de caballos, y ahí fue donde conocí al pastor Nicolás. Una pila de años más para adelante, después que pasó el tiempo, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Ahí conocí a mi esposa, ahí nos casamos, ahí están los chamacos grandes. Hermano, el Señor es fiel. Y el mismo deseo que tenía antes de estar predicando y encendido en la palabra con el Señor, todavía no lo he perdido, hermano. Tal vez falle, tal vez caiga, pero por la gracia del Señor, hermano, por su misericordia, créeme que hay gozo cuando tú estás en la obra del Señor. Uno se goza. Yo puedo ver un video en YouTube cuando una persona acepta a Cristo y todavía se te eriza la piel, todavía te dan deseo de llorar, todavía tú quieres seguir sirviéndole al Señor, aunque no lo haga bien. Pero es el testimonio que Cristo ha hecho en mi vida, y también lo tiene mucho de la vida de ustedes. Si tú miras ahora mismo ahí, Santiago está sentado al frente de esto, y muchas cosas que el Señor hace en la vida de las personas. El hecho de trabajar en la obra del Señor, hermano, de tú compartirle a una persona el Evangelio, ese es el punto principal, compartir el Evangelio a cualquier persona. Eso es lo que vale. Hermano, Cristo te ama y te quiere usar. Yo no sé, tal vez en tu mente tú pensarás, no, pero yo no hablo tan bien. No, yo no soy muy elocuente. Y cada vez que le digo a la persona que a mí me da pena pararme acá arriba, se ríen en mi cara. ¿En serio? Me dice, ¿en serio? No, tú, sí, yo. Soy bien tímido en eso. Por eso me decía el hermano, ¿y qué haces tan tenso? Relájate los nervios. No, hasta que yo no me encarame de arriba, no me relajo. Y así lo haga todos los días. Pero volviendo, no quiero poner yo ser el punto. El punto es Cristo. ¿Ok? Todo apuntando a Cristo. Todo apuntando a Cristo. ¿Por qué le voy a servir a Dios? Como capitulación final, recapitulando. Porque Él me dio el ejemplo. ¿Cómo le voy a servir a Dios? Humildemente, con humildad, creyéndome menor que mi hermano, poniendo la necesidad de mi hermano por encima de la mía, y sin desmayar. Y cerramos con 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Oremos. Padre, Señor Santo, te damos la gracia, Señor. Gracias por tu misericordia, Padres. Gracias te pedimos, Señor, que por mis hermanos presentes, por las personas que quieran servirte, Señor, y
y no saben dónde empezar, no saben cómo empezar, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Vienen muchas oportunidades en el verano, Señor. Dale la sabiduría, úsalo para que la gloria sea tuya, Señor. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.